Métodos cualitativos. Explorando la profundidad de la experiencia humana. Los métodos cualitativos son herramientas esenciales en la investigación científica, particularmente en las ciencias sociales y del comportamiento, para comprender la complejidad de la experiencia humana. A diferencia de los métodos cuantitativos, que se basan en datos numéricos y estadísticas, los métodos cualitativos se centran en la recolección y análisis de datos no numéricos, como textos, imágenes, audios y videos, para obtener una comprensión profunda de las perspectivas, experiencias y significados de los participantes en un estudio. ¿Qué son los métodos cualitativos? Los métodos cualitativos son un conjunto de técnicas que permiten al investigador explorar y comprender fenómenos sociales y culturales desde la perspectiva de los participantes. Estos métodos se caracterizan por su enfoque holístico, interpretativo y flexible, que busca capturar la riqueza y la complejidad de la realidad social. Tipos de métodos cualitativos. Existen diversos métodos cualitativos, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. Algunos de los más comunes incluyen: entrevistas. Las entrevistas son una técnica fundamental para recopilar información detallada sobre las perspectivas, experiencias y opiniones de los participantes. Pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas, dependiendo del nivel de flexibilidad que el investigador desee. Grupos focales. Los grupos focales son discusiones en grupo moderadas que permiten explorar las perspectivas y opiniones de un grupo de personas sobre un tema específico. Son útiles para identificar temas emergentes, explorar diferentes puntos de vista y comprender las dinámicas de grupo. Observación participante. La observación participante es una técnica que implica la inmersión del investigador en el entorno de los participantes para observar y comprender sus comportamientos, interacciones y prácticas. Esta técnica ofrece una perspectiva profunda y contextualizada de la realidad social. Análisis de contenido. El análisis de contenido es un método para analizar textos, imágenes, audios y videos para identificar patrones, temas y significados. Se utiliza para comprender las ideas, creencias y valores que se expresan en los datos. Etnografía. La etnografía es un método de investigación que se centra en la descripción e interpretación de la cultura de un grupo específico. Se utiliza para comprender las normas, valores, creencias y prácticas de un grupo social particular. Ventajas de los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos ofrecen varias ventajas para la investigación. Profundidad. Permiten explorar en profundidad las perspectivas, experiencias y significados de los participantes. Flexibilidad. Se adaptan a diferentes contextos y permiten al investigador ajustar su enfoque durante el proceso de investigación. Contextualización. Proporcionan una comprensión profunda del contexto social y cultural en el que se desarrolla el fenómeno de estudio. Generación de hipótesis. Permiten identificar temas emergentes y generar nuevas hipótesis para futuras investigaciones. Voz a los participantes. Dan voz a las personas que a menudo son marginadas o silenciadas en las investigaciones cuantitativas. Limitaciones de los métodos cualitativos. A pesar de sus ventajas, los métodos cualitativos también tienen algunas limitaciones. Generalización. Los resultados de las investigaciones cualitativas no se pueden generalizar fácilmente a otras poblaciones o contextos. Sesgo del investigador. El investigador puede influir en los resultados del estudio a través de sus propias creencias y perspectivas. Tiempo y recursos. Los métodos cualitativos suelen ser más intensivos en tiempo y recursos que los métodos cuantitativos. Dificultad de análisis. El análisis de datos cualitativos puede ser complejo y subjetivo. Aplicaciones de los métodos cualitativos. Los métodos cualitativos se utilizan en una amplia gama de campos, incluyendo investigación de mercado, para comprender las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores. Psicología, para explorar las experiencias y emociones de los pacientes. Sociología, para analizar las relaciones sociales y las estructuras de poder. Antropología, para estudiar las culturas y tradiciones de diferentes grupos sociales. Educación, para evaluar la efectividad de los programas educativos. Conclusión. Los métodos cualitativos son herramientas valiosas para comprender la complejidad de la experiencia humana. Permiten explorar en profundidad las perspectivas, experiencias y significados de los participantes,
proporcionando una comprensión rica y contextualizada de los fenómenos sociales y culturales. Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones de estos métodos y utilizarlos de forma responsable y ética. Ejemplos de métodos cualitativos. Ejemplos de métodos cualitativos en acción. Aquí te presento algunos ejemplos concretos de cómo se aplican los métodos cualitativos en diferentes contextos. 1. Investigación de mercado. Ejemplo, una empresa de alimentos quiere comprender las preferencias de sabor de los consumidores para un nuevo producto. Para ello, realiza entrevistas en profundidad con un grupo de personas que representan a su público objetivo. Durante las entrevistas, se les pregunta sobre sus experiencias con diferentes sabores, qué sabores les gustan y por qué, y qué tipo de alimentos prefieren. Además, se les muestra prototipos del nuevo producto y se les pide que lo prueben y den sus opiniones. 2. Psicología. Ejemplo, un psicólogo quiere comprender las experiencias de ansiedad de los estudiantes universitarios durante los exámenes finales. Para ello, utiliza grupos focales con grupos de estudiantes que han experimentado ansiedad durante los exámenes. Durante los grupos focales, se discute sobre las causas de la ansiedad, las estrategias de afrontamiento y las experiencias con los exámenes. 3. Sociología. Ejemplo, un sociólogo quiere estudiar las dinámicas de poder en una comunidad rural. Para ello, utiliza la observación participante, pasando tiempo en la comunidad, participando en sus actividades diarias, observando sus interacciones sociales y documentando sus observaciones. A través de la observación participante, el sociólogo puede identificar las estructuras de poder, las desigualdades sociales y las normas culturales que rigen la vida en la comunidad. 4. Antropología. Ejemplo, un antropólogo quiere comprender las creencias y prácticas religiosas de un grupo indígena. Para ello, utiliza la etnografía, pasando meses o incluso años viviendo con el grupo indígena, participando en sus rituales religiosos, observando sus vidas cotidianas y documentando sus observaciones. A través de la etnografía, el antropólogo puede obtener una comprensión profunda de las creencias, valores y prácticas religiosas del grupo indígena. 5. Educación. Ejemplo, un profesor quiere evaluar la efectividad de un nuevo programa de enseñanza de lectura. Para ello, utiliza entrevistas semiestructuradas con los estudiantes que participaron en el programa. Durante las entrevistas, se les pregunta sobre sus experiencias con el programa, sus percepciones sobre su efectividad y sus sugerencias para mejorarlo. Estos ejemplos demuestran la versatilidad de los métodos cualitativos para explorar diferentes fenómenos sociales y culturales. Cada método ofrece una perspectiva única y aporta información valiosa para la investigación. ¿Qué otros ejemplos hay? Claro que sí. Aquí tienes más ejemplos de cómo se utilizan los métodos cualitativos en diferentes contextos. 1. Salud pública. Ejemplo, un investigador quiere comprender las barreras para acceder a los servicios de salud mental en una comunidad marginada. Para ello, realiza entrevistas en profundidad con personas de la comunidad que han experimentado dificultades para acceder a estos servicios. Se les pregunta sobre sus experiencias con el sistema de salud, las barreras que encontraron, sus necesidades específicas y sus sugerencias para mejorar el acceso a la atención. 2. Estudios de género. Ejemplo, una investigadora quiere analizar las experiencias de discriminación de género en el ámbito laboral. Para ello, lleva a cabo grupos focales separados con mujeres y hombres que trabajan en el mismo sector. Se les pregunta sobre sus experiencias con la discriminación, las formas en que se manifiesta, las estrategias de afrontamiento y sus opiniones sobre la igualdad de género en el trabajo. 3. Historia. Ejemplo, un historiador quiere reconstruir la vida cotidiana de una comunidad durante un periodo histórico específico. Para ello, realiza un análisis de contenido de fuentes primarias como cartas, diarios, documentos legales y registros de la época. A través del análisis de estos documentos, el historiador puede identificar patrones de comportamiento, creencias, valores y prácticas que caracterizaron la vida en la comunidad durante ese periodo. 4. Arte y cultura. Ejemplo, un crítico de arte quiere analizar la obra de un artista contemporáneo. Para ello, realiza una observación participante en la exposición del artista, observando las reacciones del público, las interacciones entre los visitantes y la obra, y las interpretaciones que se generan.
A través de la observación participante, el crítico puede comprender cómo la obra del artista se recibe y se interpreta en un contexto específico. 5. Comunicación. Ejemplo, un investigador quiere analizar el impacto de las redes sociales en las campañas políticas. Para ello, utiliza el análisis de contenido de publicaciones en redes sociales de diferentes candidatos políticos, identificando los temas que se abordan, el tono de la comunicación y la interacción con los usuarios. A través del análisis de contenido, el investigador puede comprender cómo se utiliza la comunicación en redes sociales para influir en la opinión pública durante las campañas políticas. Recuerda que estos son solo algunos ejemplos de cómo se pueden utilizar los métodos cualitativos. La elección del método más adecuado dependerá del objetivo de la investigación y del contexto específico en el que se desarrolle. ¿Dónde se usan estos métodos? Los métodos cualitativos tienen una amplia gama de aplicaciones en diferentes áreas de la vida. Aquí te presento algunos ejemplos de dónde se usan. 1. Investigación académica. Ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, estudios de género, comunicación, educación, historia, ciencias políticas. Los métodos cualitativos son esenciales para comprender las experiencias, perspectivas y culturas de las personas, así como para analizar las relaciones sociales, las estructuras de poder y los procesos de cambio social. Ciencias de la salud, salud pública, medicina, enfermería, trabajo social. Los métodos cualitativos se utilizan para comprender las necesidades de salud de las personas, las barreras para acceder a la atención médica, las experiencias con las enfermedades y la percepción de los servicios de salud. 2. Sector empresarial. Investigación de mercado, para comprender las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores, así como para evaluar la efectividad de las campañas de marketing. Desarrollo de productos, para obtener información sobre las necesidades y preferencias de los clientes y para mejorar el diseño de productos. Gestión de recursos humanos, para comprender la cultura organizacional, las necesidades de los empleados y para mejorar las estrategias de gestión de talento. 3. Sector público. Política pública, para evaluar el impacto de las políticas públicas, para comprender las necesidades de la población y para desarrollar políticas más efectivas. Servicios sociales, para comprender las necesidades de las personas que necesitan asistencia social, para evaluar la efectividad de los programas sociales y para desarrollar programas más eficientes. Educación, para evaluar la calidad de la educación, para comprender las necesidades de los estudiantes y para mejorar los métodos de enseñanza. 4. Organizaciones no gubernamentales, ONGs. Desarrollo internacional, para comprender las necesidades de las comunidades, para evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo y para desarrollar programas más efectivos. Derechos humanos, para documentar las violaciones de los derechos humanos, para comprender las experiencias de las víctimas y para promover la justicia social. Medio ambiente, para comprender las percepciones del medio ambiente, para evaluar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y para promover la sostenibilidad. 5. Arte y cultura. Artes visuales, para analizar la obra de los artistas, para comprender la interpretación del público y para promover la apreciación del arte. Artes escénicas, para comprender la experiencia del público, para analizar las interpretaciones de las obras y para evaluar la efectividad de las producciones. Música, para comprender la experiencia del público, para analizar la composición musical y para promover la apreciación de la música. En resumen, los métodos cualitativos se utilizan en una amplia gama de campos para comprender las experiencias, perspectivas, creencias y culturas de las personas, así como para analizar las relaciones sociales, los procesos de cambio y los fenómenos complejos. Es importante destacar que los métodos cualitativos no se limitan a estos ejemplos. Se pueden aplicar en cualquier área donde se busca obtener una comprensión profunda de la realidad social, cultural o personal. ¿Qué tipo de información se obtiene? Los métodos cualitativos nos permiten acceder a un tipo de información que va más allá de los números y las estadísticas. Nos ayudan a comprender la complejidad de la experiencia humana a través de 1. Percepciones y opiniones. ¿Cómo se sienten las personas acerca de un tema? ¿Qué piensan las personas sobre un producto, servicio o política? ¿Cuáles son las creencias y valores que guían las acciones de las personas? 2. Experiencias personales.
¿Cómo es vivir con una enfermedad crónica? ¿Qué desafíos enfrentan las personas al buscar empleo? ¿Cómo se adaptan las personas a situaciones de cambio social? 3. Significados y simbolismos. ¿Qué significan los rituales culturales para las personas? ¿Cómo se interpretan las obras de arte? ¿Qué simbolizan los objetos cotidianos? 4. Relaciones sociales. ¿Cómo interactúan las personas en diferentes contextos sociales? ¿Cómo se establecen las estructuras de poder en una comunidad? ¿Cómo se construyen las identidades sociales? 5. Comportamientos y prácticas. ¿Cómo se toman las decisiones en una familia? ¿Cómo se utilizan las tecnologías en la vida cotidiana? ¿Cómo se desarrollan las prácticas de consumo? 6. Contexto. ¿Cómo influye el contexto social, cultural o histórico en las experiencias de las personas? ¿Cómo se relacionan las experiencias individuales con las estructuras sociales más amplias? 7. Historias y narrativas. ¿Cómo se narran las historias de vida? ¿Cómo se construyen los relatos sobre el pasado? ¿Cómo se transmiten las tradiciones culturales? En resumen, los métodos cualitativos nos brindan información rica y detallada sobre la experiencia humana, lo que nos permite comprender las causas, consecuencias y significados de los fenómenos sociales y culturales. ¿Cómo se analizan estos datos? El análisis de datos cualitativos es un proceso complejo y multifacético. Se trata de ir más allá de la simple descripción de la información recolectada, buscando encontrar patrones, temas, significados y conexiones que revelen una comprensión profunda de la realidad estudiada. Aquí te presento algunos pasos clave en el análisis de datos cualitativos. 1. Transcripción y organización. Transcripción. Si se trata de entrevistas, grupos focales o grabaciones de audio, se transcribe el contenido a texto. Organización. Se organiza la información en carpetas, archivos o bases de datos, utilizando códigos o etiquetas para identificar temas y categorías relevantes. 2. Codificación. Codificación abierta. Se leen los datos cuidadosamente y se identifican las ideas, conceptos, temas y patrones emergentes. Se asignan códigos a cada fragmento de información relevante. Codificación axial. Se relacionan los códigos entre sí, estableciendo conexiones y jerarquías entre las diferentes categorías. Codificación selectiva. Se seleccionan los códigos más relevantes para la investigación y se integran en un modelo o esquema interpretativo. 3. Identificación de temas y patrones. Análisis de frecuencia. Se contabiliza la frecuencia con la que aparecen los códigos y se buscan patrones de recurrencia. Análisis temático. Se identifican los temas principales que emergen de los datos y se analizan las relaciones entre ellos. Análisis narrativo. Se estudian las historias y relatos que se construyen en los datos, buscando comprender las experiencias, perspectivas y significados que se transmiten. 4. Interpretación. Conexiones con la teoría. Se relacionan los hallazgos con teorías existentes y se buscan nuevas interpretaciones. Contexto. Se considera el contexto social, cultural e histórico en el que se recolectaron los datos. Sesgo del investigador. Se reconoce el papel del investigador en la interpretación de los datos y se busca minimizar el sesgo. 5. Representación de los resultados. Informes escritos. Se presentan los hallazgos de forma clara, concisa y organizada. Tablas y gráficos. Se utilizan tablas y gráficos para visualizar los datos y facilitar la comprensión de los patrones. Citas textuales. Se incluyen citas textuales para ilustrar los hallazgos y proporcionar evidencia de la información. Herramientas de análisis. Software de análisis cualitativo. Existen programas como NVivo, Atlas, T, Mascuda, etc., que facilitan el proceso de codificación, organización y análisis de los datos. Análisis manual. En algunos casos, se puede realizar el análisis de forma manual, utilizando técnicas como la creación de mapas conceptuales o la elaboración de matrices de datos. Recuerda, el análisis de datos cualitativos es un proceso iterativo y reflexivo. Se trata de un diálogo constante entre los datos, la teoría y el contexto, buscando construir una comprensión profunda y significativa de la realidad estudiada. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.mx.
.es.tl